y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Este fin de semana en una reunión donde celebrábamos el primer año de nacimiento de mi nieto Leandro con un jubilado del gremio de la carne, Luis, hablábamos de la situación del país mirando a los niños que estaban junto a nosotros y decíamos qué sociedad les va a tocar a ellos más hacia adelante si hoy es la sociedad que tenemos esta. Y Luis decía, ¿cuándo los argentinos respetaremos la Constitución? En otro momento dijo, ¿y por qué no respetamos la Constitución? Y hasta en un momento dado dijo, si hasta con los militares que tomaron el poder por asalto en su momento, los derechos básicos de los argentinos estaban garantizados. Salud, educación, justicia. Esto es cuando el hecho de no respetar la Constitución hace que los argentinos tratemos de buscar sustitutos a la Constitución, cuando vemos que la clase política nos tiene más o menos a la intemperie. Por eso cuando uno tiene dudas de qué es lo que pasa que la Constitución no funciona, no es que la tenga que cuestionar a la Constitución, sino aquellos que tienen que respetarla, ponerla en práctica, cumplir con aquello que nos costó tantos años de luchas intestinas para llegar a un punto de acuerdo entre todos los argentinos. Por eso se la llama la Carta Magna, se llama la Ley Básica. Esto es, cuando usted tenga dudas de por qué el país no funciona, no piense en otra cosa, sino en qué es lo que no estamos haciendo, que la Constitución tiene previsto. Por eso, Horacio, gracias por acompañarme hoy como un ciudadano a la intemperie que quiere hablar con alguien que tiene en claro que la Constitución es el resultado de mucha sangre, de muchos argentinos para llegar a una unión nacional y crear una sociedad y crear un punto de acuerdo a partir del cual todos los argentinos nos sintamos parte y a partir del cual comencemos a funcionar como sociedad. ¿Qué es lo que hace que no estemos funcionando como tal, teniendo los instrumentos para funcionar bien? Y bueno, vos bien lo has dicho, el no respetar la Constitución genera el empobrecimiento y la decadencia. Quiere decir de que el ejercicio ilegal e inmoral de la política ha puesto a grandes sectores de la población en esta situación. Significa de que la Constitución y haber permitido que se lo desconecte a la sociedad de la Constitución es la causa principalísima de todos nuestros males. No puede funcionar una democracia si no es con una Constitución que se respete, si no es con los tres poderes que se equilibren, con el sufragio y con lo que debe garantizar un Estado. ¿Qué debe garantizar un Estado? Vos lo has dicho, la libertad, la propiedad, la igualdad, la seguridad. ¿Y por qué no es garantizado en este momento eso? ¿Por qué las administraciones llegan y no se manejan con la Constitución, sino a través de actos administrativos que están por encima de la misma Constitución? Claro, porque hay una degeneración. Esa degeneración, cuando se convierte en un centralismo autoritario, deviene en un despotismo y al mando pasa la tiranía. ¿Qué significa? Que en vez de tener el Estado que la Constitución creó, tenemos el antiestado, es decir, lo contrario. Entonces también aquí hay un problema muy grave, porque ¿cómo es posible si hay grupos políticos que no quieren respetar la ley? ¿Cómo puedes vos acordar con grupos que tienen otros fines? Es muy difícil, porque en ningún país del mundo los grupos que ejercen la acción política no respetan su Constitución. Aquí lo que sucede es de que hay una divergencia en los fines. Entonces, ¿cómo vas a estar hablando de los medios? ¿Cómo se puede sentar a uno a acordar y a conversar con quien no quiere respetar la ley? Con quien dice, las reglas de juego las impongo yo. Esa es la ley de la jungla. Eso es un salto de involución hacia el pasado fenomenal.
En ese caso, y estábamos hablando de los actos administrativos que desnaturalizan los derechos instituidos en la Constitución. El 28. El artículo 28 dice que ninguna ley administrativa que es de menor jerarquía puede derogar los preceptos constitucionales donde están los derechos y garantías de los ciudadanos para que sean ciudadanos. Y los deberes y las obligaciones están para los que gobiernan. Vos comentabas el sufragio como una de las instituciones para mantener un sistema democrático. Y el 28 de junio hubo elecciones y del 28 de junio al 10 de diciembre estamos viviendo un interreño donde actos administrativos, algunos de ellos van por sobre la Constitución. Si vos le tuvieras que hablar a esa oposición al cual hoy la sociedad le reclama a ustedes que están haciendo o qué van a hacer a partir del 10 de diciembre, ¿qué les dirías? ¿Que hagan? Le diría que se pongan de acuerdo de qué manera van a este monopolio del poder, desmonopolizarlo o desconcentrarlo. ¿Cuál es el acuerdo mínimo para desmonopolizar el poder? ¿Cuáles son las acciones prácticas? Yo entiendo que la principalísima para quitarle poder a este monopolio se refiere al tesoro de la nación. Es decir, una ley de coparticipación donde las provincias vuelvan a tener parte del tesoro nacional a efectos de que puedan reorganizar su territorio y desarrollar integradamente la Argentina, que es el sueño de los fundadores, porque el interior está clausurado. ¿Qué significa? Que la primera acción que tiene la oposición, y puede, porque a partir del 10 de diciembre, es repartir equilibradamente el tesoro por medio de la ley de coparticipación federal, que la reforma del 94 lo exige a los 3 años. Y bueno, como no hay ley, estamos a no sé cuánto y no existe la ley de coparticipación federal. Las provincias tienen el poder porque depende su futuro, su desarrollo, su integración, su bienestar, su mejor vida. Lo tienen que hacer. Y ahí forma parte de esta coincidencia, de este acuerdo de la oposición. La oposición tiene que ponerse de acuerdo sobre las acciones para desmonopolizar el poder. Y posiblemente la oposición pueda hacer aquello que el gobierno dice que hace, pero que en realidad no cumple, que es lograr un consenso. Y vos decías, nosotros miramos la Moncloa, que es una figura extraña y ajena a nuestro desarrollo. Obviamente. Cuando desde San Nicolás decidimos que podemos tener un Consejo de Estado de notables que nos permita hacer una sociedad del modelo de los argentinos. Sí, eso se refiere a la transformación política porque los argentinos estamos excluidos. Acá los únicos que tienen el poder son los que están en el antiestado. Los argentinos están excluidos políticamente. ¿De qué manera vos los incluyes? Con una democracia integrada y un Consejo de Estado. En el Acuerdo de San Nicolás, en el antepenúltimo artículo, está el Consejo de Estado. ¿El Consejo de Estado qué significa? Sentar las partes ante esta emergencia para definir el destino común. El Consejo de Estado dictamina, el gobierno administra. Es fundamental porque la democracia no prescribe determinada forma política administrativa para ejercerla. Puede haber nuevas instituciones. Y bueno, el cómo es que decidan también sobre el destino en esta emergencia, porque estamos en el punto cúlmine de nuestra decadencia moral, espiritual, material, en uno de los países más ricos de la Tierra, que decidan las partes, porque siempre el Estado, que se ha convertido en el antiestado, se renueva, se moderniza, es decir, necesitamos un Estado inteligente. ¿Para qué? Para que se logren las garantías que la Constitución te ofrece y que están totalmente perdidos. Acá nosotros tenemos perdido todos los derechos y garantías que costó tanta sangre la Organización Nacional y miles de muertos. Y además algo que vos has dicho en más de un programa y yo a veces rescato y digo, alguien que vino a mi programa dijo algo que desafortunadamente se sigue cumpliendo. En la Argentina la miseria se ha convertido en una mercancía donde hay miserables que la compran, pero hay gente mucho más miserable que la debe vender. Porque la idea es que en definitiva pareciera que la miseria, y cuando se habla del segundo cordón, del tercer cordón, o sea, se está hablando de que estamos construyendo un país en base a la necesidad de la gente y no en base a las aspiraciones de la gente. Claro, que la consecuencia fatal